生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 296 al 300. Thor apretó con fuerza la gema del alma en su mano, con una mueca de confianza en sus labios. Si te atreves a aparecer en tu estado de alma, dijo, con una voz que atravesó el silencio como un trueno, incluso como el Señor Oscuro, te arrodillarás ante mí. La luz naranja de la gema parpadeó y luego se atenuó, como si se hubiera dado un festín enorme. Después de todo, la gema acababa de devorar a un ser de inmenso poder. La dimensión oscura ya no tenía gobernante. Aunque dentro de muchos años pudiera surgir otro señor oscuro, nunca habría otro Dormammu. Thor volvió la mirada hacia Jean Grey, pero su expresión se tornó seria. Había otro asunto urgente que resolver. No te acerques más. La voz de Jean temblaba, llena de miedo y desesperación, mientras se agarraba la cabeza. Dormammu había desaparecido, aniquilada por la fuerza Fénix. Sin embargo, en lugar de retirarse, el poder ardiente surgió con furia en su interior. Las líneas de energía brillante grabadas en su rostro permanecieron, y todo su cuerpo parecía estar al borde del colapso. ¡Alto! Gritó Jean mientras Thor se acercaba un paso más. Su voz se quebró de angustia. No puedo controlarlo. No entiendes esta sensación. Cuando surge este poder, no puedo controlarlo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras temblaba violentamente. Cada vez que estalla, alguien sale lastimado. No quiero hacerte daño. Por favor, vete. Thor no se detuvo. No podía. Sabía que si se alejaba, las emociones de Jean se descontrolarían, desatando una destrucción mucho peor que la que ya habían sufrido. Sonrió con dulzura, con un tono tranquilo pero decidido. Soy quien te pidió que liberaras el sello. Yo provoqué la llamarada cósmica. Si te abandono ahora, no sería más que un cobarde. Se acercó con voz firme. Te lo dije. Te llevaré a casa. No pienso rendirme. Créeme, juntos superaremos esto. Él llegó hasta ella y colocó una mano firme pero tranquilizadora sobre su hombro tembloroso. No, apenas pudo decir esas palabras cuando la fuerza Fénix irrumpió como una supernova. Las llamas los envolvieron a ambos, consumiendo todo a su alrededor y congelando el aire circundante en una quietud inquietante. El rostro de Jean se retorció de dolor y desesperación mientras luchaba por mantener el control. No. No puedo controlarlo, por favor, Thor, vete. Suplicó, con la voz quebrada por la tensión. Thor la miró a los ojos con expresión firme. Te lo dije, te llevaré a casa. Las llamas crecieron aún más. En su desesperación, los ojos dorados de Jean reflejaron la furia primigenia del Fénix. En ese momento, mientras la fuerza Fénix aumentaba sin control, Thor finalmente comprendió el terror de Dormammu. La fuerza Fénix era más que un poder cósmico. Era la encarnación de la pasión universal, capaz tanto de creación como de destrucción. Podía encender la chispa de la vida en el universo o reducirlo a cenizas. Este era el juicio del Fénix. Thor sintió que su físico, antes inamovible y divino, comenzaba a disolverse bajo el inmenso poder. Incluso sus habilidades regenerativas sobrehumanas se vieron suprimidas. Y, aún así, Jean lo intentaba. Su desesperado esfuerzo por controlar el poder era lo único que impedía que lo aniquilaran por completo. Deja de dudar. Gritó Jean con la voz desgarrada por el dolor. Es demasiado tarde. Tienes que matarme. Mátame. La respuesta de Thor fue inmediata. Su arma, el rompetormentas, cayó al suelo con un estruendo resonante. No se rendiría. En ese momento, la fuerza Fénix se fusionó en una forma llameante y dorada. Un fénix ardiente tan vívido que parecía casi sólido. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla entre Wanda Maximoff y Nightmare continuaba. El campo de batalla era un choque de fuerzas titánicas, con Wanda blandiendo la magia del caos y Pesadilla recurriendo a la energía oscura del miedo.
Ambas eran de las entidades más formidables que existían, pero el control de Wanda distaba mucho de ser perfecto. De repente, Wanda se quedó paralizada. Se le cortó la respiración al sentir una punzada aguda en el pecho. Lo sintió. Un temblor que recorrió el cosmos. Su expresión se tornó sombría y sus ojos brillaron de un rojo sangre. Un grito resonó en el campo de batalla, débil pero desgarrador, y traía consigo una inquebrantable sensación de aprensión. El sonido no era fuerte, pero llegó a todos. La energía de Wanda se disparó sin control, un torrente de caos se derramó por el aire. Sus rodillas se doblaron y se desplomó al suelo mientras una ola roja explotaba. Por un instante, el mundo entero pareció cambiar. Los colores se desvanecieron, reemplazados por un rojo sangre que tiñó el cielo. Todos se quedaron paralizados, con la mirada fija en Wanda, en un silencio atónito. Pesadilla, el autoproclamado maestro del miedo, fue el primero en sentir los efectos. La luz verde de su energía oscura titiló y se atenuó al ser abrumada por la magia del caos de Wanda. ¡Ah! Gritó Pesadilla mientras su forma comenzaba a desintegrarse, deshaciéndose bajo el implacable ataque. No moriré. Gritó desesperado. Mientras haya pesadillas en este mundo, siempre tendré la oportunidad de renacer. La voz de Wanda atravesó el caos, fría y sin emociones. No tienes ninguna posibilidad. La mirada de Pesadilla se abrió de par en par, aterrorizada, al comprender lo que sucedía. La conexión entre ella y la dimensión de Pesadilla, la fuente misma de su poder, se cortó, se borró como si nunca hubiera existido. Así se siente la muerte. ¿Por qué parece inalterada? Cuando Thor abrió los ojos, fue recibido por la visión de las llamas del Fénix girando a su alrededor y el rostro surcado de lágrimas de Jean Grey flotando sobre él, con su expresión llena de angustia. Una serie de campanadas mecánicas resonaron en su mente. Goteo. Se ha detectado la muerte del huésped. Se ha activado la habilidad pasiva, resistencia a la muerte. Retroceso en el tiempo en curso y goteo. La fuerza del objetivo del asesino del anfitrión ha superado la capacidad de regresión temporal del mundo. Cambiando a regresión temporal específica del anfitrión y el rebobinado del tiempo ha finalizado. El estado del host está completamente restaurado. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión. Final de hacha. Recompensa concedida. Complemento exclusivo para el personaje. Los recuerdos de Thor se enfocaron de golpe mientras las indicaciones del sistema continuaban. Una leve risa escapó de sus labios. Casi había olvidado esa habilidad pasiva. Una reliquia de una misión con Ela, guardada en los rincones de su mente durante más de 2 décadas. ¿Estás bien? La voz de Jin tembló con una mezcla de alivio e incredulidad. Por ahora, eso parece, respondió Thor con voz firme pero teñida de cansancio. Una extraña sensación flotaba en el aire. El poder devastador de la fuerza Fénix, que debería haberlo aniquilado por completo, ahora parecía ligeramente atenuado. ¿Podría mi muerte haber desatado algo en Jin, quizás liberando más control sobre ella? Jin negó con la cabeza, como si le leyera el pensamiento. No, murmuró. La mejora es insignificante. Podría llevar años, quizá décadas, controlar completamente este poder. Thor frunció el ceño. ¿Años? ¿Décadas? El tiempo era un lujo que no tenían. El caos exterior, cualquiera que fuera el estado en el que se encontrara el universo, exigía una acción inmediata. Pero antes de que pudiera responder, la fuerza Fénix surgió de nuevo, consumiéndolo en su abrazo ardiente. Cuando Thor recuperó la conciencia, se encontró parado sobre una exuberante extensión de césped verde. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla llegó a sus oídos, acompañado del lejano graznido de las gaviotas. Observó su entorno y comprendió algo. ¿Norte de Noruega? Volvió la mirada hacia el océano. Su voz atravesó el aire sereno. Padre, te estás resbalando. Normalmente, debería poder ver mi nueva isla desde aquí. De entre las sombras, Odín emergió con expresión avergonzada. Llegas 5 años tarde, murmuró el padre de todo. Pensé que estarías aquí durante el Ragnarok. Thor puso los ojos en blanco. Bueno, soy así de bueno.
Odín frunció el ceño, pero no dijo nada. Thor, sin embargo, sintió una punzada de incomodidad. ¿Será este el legendario modo papá? ¿O solo un fallo de mi sistema? Basta de bromas, dijo Odín con voz grave y seria. Estás otra vez en un lío sin solución, ¿verdad? Asgard está en crisis. Thor asintió. Surtur. Ese maldito bastardo se aprovechó de mi ausencia para sembrar el caos. En cuanto me ocupe de esto, me aseguraré de que aprenda cuál es su lugar. Odín rió entre dientes, con una mezcla de diversión y cansancio. No podrás matarlo. Incluso en mi mejor momento, lo máximo que pude hacer fue quitarle la llama eterna. Pero mientras su casco toque la llama, renacerá. ¿Y cómo conseguiste la llama eterna? Preguntó Thor, con curiosidad. Golpéalo hasta dejarlo inconsciente, respondió Odín con naturalidad. Thor lo miró estupefacto. ¿En serio? La risa de Odín resonó por la extensión de hierba. Si yo pude, tú también. Quizás incluso mejor. Así como el Ragnarok, la profecía eterna, era algo que creía inquebrantable, y sin embargo, aquí estás, prueba de que puede deshacerse. Se giró y su capa ondeó con la brisa del mar. ¿Eso es todo? Le gritó Thor con incredulidad. ¿Vas a dejarme solo con una charla motivadora? Odín hizo una pausa y miró por encima del hombro. Eres mejor que yo, Thor. Su voz se suavizó. Eso es todo lo que necesitas saber. Continuó caminando y su figura se desvaneció en el horizonte. Espera. Gritó Thor de nuevo. ¿Y ahora qué? Preguntó Odín sin girarse. Thor dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. La próxima vez que decidas aparecer de la nada, podrías, no sé, avisarme. A veces estoy ocupado. Odín se quedó paralizado un instante, al comprender la implicación. Su expresión se ensombreció al girarse. Mocoso desagradecido, en el ámbito físico, solo habían pasado unos segundos. Jin sollozaba mientras la fuerza Fénix continuaba su implacable ataque contra Thor. Observó con desesperación cómo su cuerpo, ahora reducido a cenizas, no daba señales de regresar. Pero entonces, una chispa, un cambio sutil en la energía que lo rodeaba, llamó su atención. El cuerpo de Thor, que debería haber sido completamente destruido, comenzó a sanar. La carne y los huesos se recompusieron, las heridas cerraron y la vida regresó donde no debía haberla. Los ojos de Jin se abrieron con asombro. La recuperación de Thor fue rápida, y su poder divino alcanzó niveles sin precedentes. Un resplandor dorado lo envolvió, creando un escudo impenetrable contra la fuerza Fénix. El aire a su alrededor tembló. Auge. La explosión fue cataclísmica. Su onda expansiva desintegró los cuerpos celestes cercanos, convirtiéndolos en polvo. Jin solo pudo observar, con los ojos llenos de lágrimas reflejando el brillo del aura divina de Thor. Goteo. El complemento se ha activado correctamente. Felicitaciones al anfitrión por obtener la recompensa. Odin Force. La voz del sistema resonó en la mente de Thor. La fuerza de Odín. Una habilidad divina transmitida por la línea de sangre de la familia real Aesir. Recibe su nombre en honor a Odín, el más poderoso poseedor de este poder en la historia reciente. Sin embargo, antes de Odín, este poder se conocía como Vorforce, en honor a su padre, Bor. Y antes de Bor, se llamaba Buriforce, en honor al abuelo de Odín. Este poder evoluciona con su portador, llevando el nombre de quien define su era. Sintiendo la increíble oleada de poder divino corriendo por sus venas, Thor susurró con convicción. Entonces, de ahora en adelante, esto se llamará, Thorforce. Sus ojos brillaron con un brillo dorado, y una energía divina sin igual brotó de su cuerpo, recorriendo toda la dimensión oscura. La fuerza fue tan abrumadora que repelió la fuerza Fénix de forma asombrosa. La fuerza Fénix, percibiendo esta provocación, respondió con renovada intensidad, recuperando su dominio en un instante. Jean Grey, que estaba cerca, reaccionó rápidamente. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó con voz temblorosa. Todavía no puedo controlar completamente este poder, si regreso a nuestro mundo así, solo acabaré lastimando a más gente. Thor frunció el ceño.
Este era un problema serio. La fuerza Fénix quizá ya no le hiciera daño, pero su potencial destructivo seguía sin control. Dejar a Jin varada en la dimensión oscura tampoco era una opción, a menos que planeara visitarla a diario para contenerla. Con el nuevo poder divino también llegaron la claridad y la sabiduría. Thor extendió su mano, convocando a Stormbreaker. Pasando los dedos sobre el hacha de batalla, murmuró: cuando el trueno y la llama se unan, la luz y la oscuridad se enfrentarán a su ajuste de cuentas final. Este es el verdadero destino. La energía divina de Thor se apoderó del rompetormentas, elevándolo por los aires. Se elevó hacia el corazón de la batalla entre la fuerza Fénix y el poder de Thor, convirtiéndose en el punto focal de su confrontación. Jin, intenta canalizar la fuerza Fénix hacia el hacha, ordenó Thor. Jin dudó, pero obedeció rápidamente, concentrando su poder hacia el arma. En un instante, un vórtice masivo se formó en el cielo. La fuerza Fénix, como un río embravecido, fluyó hacia Stormbreaker, como si fuera atraída por él. Jin jadeó, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. ¿Cómo es posible? El rompetormentas actúa como un anfitrión de la fuerza Fénix. Thor sonrió con complicidad. No es el rompetormentas en sí, soy yo. El hacha es solo un conducto, mi arma elegida. Si hubiera usado el Mjolnir, la fuerza Fénix se habría canalizado a través de él. Este poder reconoce mi esencia divina y usa el arma como puente. La llama y el trueno forjarán un nuevo vínculo. El rompetormentas Fénix pronto estará completo. Los ojos de Jin brillaron con una nueva esperanza. Thor rió entre dientes. Lo has adivinado. Así como te eligieron como el anfitrión perfecto del Fénix, yo también he sido reconocido. Quizás no lo era antes, pero después de todo lo que hemos enfrentado, ahora sí lo soy. La miró con serena sinceridad. Había incontables mundos e incontables vidas. Quizás te traje a para este preciso momento. La transferencia de la fuerza Fénix se ralentizó, dejando una parte de su poder aún residiendo dentro de Jin. Thor cerró los ojos brevemente, percibiendo el cambio en ella. Tu fuerza está creciendo, observó. La fuerza Fénix es realmente extraordinaria. Incluso dividida, acabará recuperándose. Pero esta vez, tu control crecerá junto con ella. Stormbreaker no, el Fénix Stormbreaker descendió suavemente en las manos de Thor. Las llamas del Fénix y la energía del trueno cósmico se entrelazaron, ardiendo en su cuerpo. Por primera vez, dos fuerzas tan distintas coexistieron en un mismo ser. Thor alzó el arma en alto. Su cuerpo emanaba un poder puro y desenfrenado. Se había convertido en algo nuevo. Ahora era el rey del Fénix, un gobernante nacido del fuego y la tormenta. Era el señor del trueno, dios del fuego, rey del Fénix. La fuerza de su transformación se extendió por la dimensión oscura. Los planetas temblaron y volcanes distantes entraron en erupción en respuesta a la furia elemental. Es hora de hacer que quienes conspiraron contra nosotros paguen el precio, declaró Thor. El silencio recibió sus palabras. Al girarse, vio a Jin apoyada en su hombro, profundamente dormida. El agotamiento del día finalmente la había vencido. A pesar de su fuerza, su cuerpo y su mente aún no eran capaces de controlar plenamente la fuerza Fénix. Thor suavizó el tono y habló en voz baja. Descansa, Jin. Déjame el resto a mí. La batalla en Asgard había llegado a su etapa más peligrosa. Surtur, el inmortal precursor del Ragnarok, avanzaba implacablemente. Su imponente figura se acercaba cada vez más al suelo. Su feroz presencia era imparable a pesar de los esfuerzos de quienes se resistían. Desesperada, Frigga se preparó para lo peor. El segundo plan ya estaba en marcha. Evacuar a todos. En la gran plaza de Asgard, Frigga se volvió hacia Heimdall con urgencia. ¿Cómo va la evacuación? ¿Han subido todos? Queda un último grupo, respondió Heimdall con tono tranquilo pero apresurado. Todos deberían estar en la nave en unos minutos. Loki, que estaba cerca, susurró. Madre, ¿realmente estamos abandonando Asgard? Frigga suspiró profundamente, con la expresión abrumada por la tristeza. Hijo, Asgard nunca fue solo un lugar.
Donde quiera que esté nuestra gente, allí estará Asgard. Sus palabras eran firmes, pero no podían ocultar el dolor grabado en su rostro. A su alrededor, los asgardianos se apresuraron a abordar las naves, con el rostro pálido y cargado de desesperación. A pesar de su apariencia valiente, la visión del sombrío éxodo de su pueblo le dolió el corazón a Frigga. Arriba, el choque de titanes alcanzó su clímax. Surtur, blandiendo su enorme espada crepuscular, emitió un rugido que estremeció los cielos. Con un golpe devastador, la espada impactó contra Hela, destrozando su defensa. La espada del cielo nocturno que ella alzó para bloquear su ataque se astilló bajo la inmensa fuerza. Auge. El suelo tembló cuando Hela fue lanzada hacia abajo, estrellándose contra la superficie de Asgard con tanta fuerza que dejó un cráter. Salió arrastrándose momentos después, maltrecha y jadeante. En lo alto, Jane Foster alzó el Mjolnir, lanzándolo hacia Surtur con todas sus fuerzas. El martillo surcó el aire como un meteoro llameante, y su rayo atravesó las densas capas de energía ardiente que rodeaban al ser colosal. Mjolnir golpeó con una fuerza que hizo temblar la tierra. Pero Surtur, imperturbable, agarró a Carol Danvers en pleno vuelo y la usó como escudo. Auge. El impacto bastó para aturdir brevemente a Carol, cuya defensa de doble estrella apenas resistió el golpe atronador. Gimió entre dientes. CNM. Surtur no perdió el tiempo y lanzó un golpe tremendo que envió a Jane al suelo. Auge. Otro cráter apareció en la plaza Asgard. Auge, la colosal figura de Surtur descendió sobre la superficie de Asgard, y su aterrizaje provocó ondas de choque en la ciudad en ruinas. El caos estalló mientras las llamas consumían la tierra, el peso de la historia se cernía sobre el reino. De pie en medio de la destrucción, la mente caótica de Surtur se calmó por un instante. Contempló las ruinas de Asgard y dejó escapar una risa profunda y gutural. Ragnarok. La gran profecía se ha cumplido. Declaró triunfante, alzando la espada crepuscular por encima de su cabeza. Las llamas de la eternidad se arremolinaban a su alrededor, su calor palpable incluso desde las naves de evacuación. Esto es poder. Bramó Surtur. Y el poder es la única ley. Siglos de espera habían conducido a este momento, y Surtur lo disfrutó con desenfrenada arrogancia. Soy el fin de Asgard. La espada crepuscular descendió con toda su fuerza, sus llamas se elevaron hacia el suelo para asestar el golpe final. En las naves, los asgardianos se dieron la vuelta, incapaces de presenciar el suceso. Frigga bajó la mirada mientras Loki permanecía en silencio, con expresión contradictoria. Hela, demasiado herida para intervenir, miraba fijamente al frente. Auge. La espada crepuscular se detuvo a mitad de ataque. La fuerza destinada a aniquilar Asgard se detuvo en seco, su poder fue neutralizado. En su camino se encontraba Thor, sosteniendo a la inconsciente Jean Grey en un brazo mientras levantaba su recién forjado Phoenix Stormbreaker en el otro. La energía cósmica que irradiaba Thor era incomparable. Su sola presencia parecía reescribir las leyes mismas del campo de batalla. Un portal apareció tras él, que conducía a sus aposentos. Thor colocó a Jean dentro con cuidado, asegurándose de que estuviera a salvo antes de volver a la lucha. Su mirada se volvió hacia Surtur. Sus ojos ardían con fuego y truenos. Hablas demasiado, dijo Thor con un tono desbordante de desdén. ¿No sabes que los villanos siempre mueren por hablar demasiado? Con un movimiento de muñeca, la espada crepuscular fue arrebatada de las manos de Surtur. La enorme hoja se elevó en el aire mientras las manos ardientes de Surtur se extendían en vano. ¡No! Rugió Surtur, saltando para recuperar su arma. Thor se elevó, con llamas y relámpagos entrelazando su cuerpo mientras acortaba la distancia. Surtur se quedó paralizado por un instante, al comprender algo aterrador. Las llamas que emanaban de Thor ardían con más intensidad que el mismísimo fuego eterno. Antes de que pudiera reaccionar, el Phoenix Stormbreaker atravesó el aire y chocó contra la desesperada defensa de Surtur. Auge. La explosión fue selladora, una cacofonía de poder que recorrió el universo. La fuerza combinada del poder divino de Thor y la fuerza Fénix destrozó toda resistencia.
En los confines más lejanos del cosmos, seres antiguos despertaron de su letargo. Los ojos que habían estado cerrados durante eones se abrieron y sus miradas perforaron el vacío. Odín, murmuraron, con la incredulidad reflejada en sus rostros. Pero entonces se detuvieron, negando con la cabeza. No, Odín no. Esto es otra cosa. Un silencioso temor llenó el espacio mientras susurraban. Más fuerte que Odín, grieta. Un débil sonido resonó en el campo de batalla. La legendaria espada crepuscular, forjada para destruir Asgard, ahora tenía una grieta creciente que se extendía rápidamente a lo largo de su longitud. Surtur se quedó paralizado, momentáneamente aturdido por lo que veía. Ni siquiera notó el repentino destello de luz púrpura que atravesó el cielo oscurecido. Un rayo, aparentemente normal, que le impactó de lleno en la espalda. ¡Ah! Surtur lanzó un aullido ensordecedor, mientras su cuerpo ardiente temblaba. En el punto de impacto, las llamas parpadearon y se atenuaron, sin volver a encenderse. El famoso poder regenerativo del fuego eterno, que alguna vez se creyó infinito, flaqueó. Contra una fuerza tan inmensamente superior, incluso su recuperación fue suprimida. Carol Danvers, rondando cerca, murmuró en voz baja. Este tipo tiene todo el poder. ¿Y tiene el descaro de decir que le estoy haciendo trampa? La voz de Thor resonó en el campo de batalla. Déjamelo a mí. Vayan a la Tierra. Su ataque no se centra solo en Asgard. Sin esperar respuesta, Thor avanzó con el rompetormentas Fénix ardiendo en sus manos. Estaba decidido a acabar con Surtur de una vez por todas. Mientras tanto, en la Tierra reinaba el caos. Ulk estaba en la pelea de su vida, o lo que quedaba de ella. Bang, 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 Thanos desató una lluvia de golpes precisos y brutales, con movimientos fluidos e implacables. Sus puños golpearon el rostro de Ulk como un martinete, cada golpe más devastador que el anterior. Aunque la legendaria resistencia de Ulk perduró, su fuerza disminuyó. Finalmente, un golpe atronador lo estrelló contra el suelo. Al desplomarse su colosal forma, regresó a Bruce Banner, inconsciente y vulnerable. Los Vengadores acudieron en ayuda de Banner, sacándolo del campo de batalla. Pero Thanos ya estaba concentrado en otra cosa. Una explosión lejana resonó en el espacio, sus ondas de choque sacudieron incluso la Tierra. Thanos se detuvo a medio paso, con la mirada fija en la fuente. Ese poder, murmuró, su voz teñida de algo parecido a la reverencia. La fuerza era inconfundible. Incluso a través del cosmos, la reconoció. Thor. El joven rey de Asgard. Uno de los oponentes más fuertes a los que se había enfrentado, incluso en los incontables universos que había devastado. Pero esta tierra, esta línea de tiempo, había demostrado ser impredecible. Los Vengadores aquí eran mucho más fuertes de lo esperado. El hechicero que podía manipular el tiempo, la bruja que acababa de erradicar a Pesadilla, e incluso Hulk, aunque derrotado, habían luchado con más ahínco de lo previsto. Y luego estaban los demás. En el otro extremo del campo de batalla, la Capitana Marvel brillaba con energía radiante mientras avanzaba, flanqueada por Jane Foster, quien empuñaba el Mjolnir. Ambas eran mucho más poderosas que los Vengadores comunes. ¿Y Thor? Thanos frunció el ceño. El recién despertado rey de Asgard ahora no solo poseía la fuerza de Odín, sino también otra fuerza ancestral. Juntas, lo convertían en algo mucho más grande. Thanos calculó con rapidez. Por ahora, tenía la ventaja, pero eso era solo porque las fuerzas más poderosas de la Tierra estaban divididas. Una vez que se reagruparan, sus posibilidades de victoria se desvanecerían. No había tiempo que perder. Tenía que actuar ya. Cuando Wanda Maximoff aniquiló a Nick Mare con un último grito resonante, Thanos metió la mano en su armadura y sacó un guante maltratado. El guantelete del infinito. Sus 6 cuencas estaban vacías. Sus gemas, otrora magníficas, habían desaparecido hacía tiempo. Muchos lo vieron y lo descartaron como una reliquia, un artefacto sin poder. Pero la voz de Thanos era tranquila y resuelta. Hace muchos años, conseguí las 6 gemas del infinito. Habló en voz baja, casi para sí mismo.
Utilicé su poder y descubrí algo profundo. No necesitaba las gemas para destruir el universo. Mis ejércitos eran suficientes. Así que usé el poder de las piedras una última vez, para destruirlas. Sus palabras desconcertaron a quienes lo escuchaban. Si las piedras habían desaparecido, ¿qué planeaba ahora? Pero hoy, continuó Thanos, con la voz cada vez más oscura, me encuentro necesitado de su poder una vez más. Metiendo la mano en el guante, sacó una gema esmeralda de cuerpo entero. La gema del tiempo de este universo. La colocó en el guante, y su resplandor verde iluminó sus rasgos sombríos. Afortunadamente, dijo con una sonrisa, he dominado el tiempo. Cuando la piedra del tiempo cobró vida, en las cavidades vacías del guantelete aparecieron tenues contornos de las otras 5 piedras, brillando como fantasmas. Los Vengadores, al ver el peligro, cargaron contra él en un intento desesperado por detener lo que fuera que estuviera planeando. Pero las legiones de Thanos se mantuvieron firmes, formando un muro de resistencia impenetrable. El poder de una gema del tiempo no basta para restaurar las demás, admitió Thanos, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Pero no necesito restaurarlas, solo, rebobinarlas. Los contornos espectrales de las piedras faltantes se solidificaron, temblando como si resistieran la atracción del tiempo mismo. Por un instante, volverán a existir, dijo Thanos. Un instante es todo lo que necesito. Mientras los Vengadores luchaban furiosamente para abrirse paso, una figura roja, Tony Stark, logró atravesar las líneas enemigas. Tony se abalanzó sobre el guante, la desesperación grabada en cada movimiento. Hoy no, se burló Thanos. Con una patada rápida, mandó a Tony a volar. Señor Stark, dijo Thanos con sarcasmo, sé que es lo suficientemente inteligente como para construir un dispositivo para controlar las piedras. Pero no le daré la oportunidad. Thanos levantó el brazo, con el guantelete brillante en alto. La escena le resultaba inquietantemente familiar, un eco escalofriante de sucesos de otra línea temporal. Yo soy, comenzó Thanos, su voz resonando con firmeza, el destino. Final del